pues con la comunicación de Omar Linares, titulada Pensar más allá de la opinión, una propuesta metodológica de diálogo filosófico. Bien, pues muchas gracias. Como siempre vamos tarde en la academia, así que intentaré abreviar un poco. Lo que voy a contar básicamente es un proyecto personal de diálogo filosófico. Empezó como un experimento entre compañeros de facultad que sabían que me interesaba el tema y me pidieron que, bueno, probarlo entre 4 personas y me gustó lo que salió, seguí haciéndolo y se ha convertido pues, en algo que lleva ya 5 años. Diálogos filosóficos mensuales y hace 2 semanas pues tuve uno con 34 participantes. Luego estoy muy contento tanto con el nivel de asistencia como con la operatividad del diálogo, ¿no? Porque creo que cumple esos dos requisitos de los que voy a hablar ahora. Y simplemente voy a dar unos matices conceptuales y metodológicos por si os puede ayudar a vuestras prácticas docentes o prácticas filosóficas, cualquier cosa, no simplemente una propuesta personal. Lo primero, y sin que esto sea una contradicción, para mí el diálogo filosófico no es un debate. ¿Esto qué implica? Que el debate no pueda ser filosófico en absoluto, no tiene nada que ver, pero es simplemente una manera de entenderlo. ¿Por qué no lo veo como un debate? Porque en el debate prima una confrontación de argumentos, lo cual es maravilloso, pero con la idea de que siempre haya uno que sea el ganador y ese, digamos, sea el que hereda el grupo que está trabajando. Sin embargo, yo intento plantear los diálogos de manera que haya una creatividad, una amplitud conceptual que sea capaz quizá a veces de soportar ciertas contradicciones, ciertas paradojas, porque lo que pretendemos es abrir un poco de sentido a la cuestión que se está trabajando, ¿vale? Pero, por supuesto, esto no implica que no haya crítica, que no haya confrontación, que no haya... ¿vale? Y ese es si digo que no es un debate, en el otro polo estaría la tertulia. Tampoco es una tertulia, porque esto no es un hablar por hablar en el que cada uno llega allí, dice lo que le apetezca, siente que ha actuado en una actividad filosófica y se va a casa con el ego subido. No, gracias. Esto no se trata de eso, ¿vale? Diálogo porque es comunicativo, porque es cooperativo, porque hay un trabajo de grupo en el que hay una fusión de mentes que van con un objetivo común. Y filosófico tanto por su objeto, porque se centra en pensar la realidad, esa es la base de la filosofía, como por su metodología, porque va a tratar de un cuestionamiento constante, paulatino, en el que siempre va a intentar ir hacia el núcleo de la cuestión, pero siempre relacionando, siempre viendo, problematizando, básicamente, rindiendo culto a la complejidad del concepto que estamos trabajando, ¿vale? Y por ello entiendo que se trata de un espacio de cuestionamiento radical, donde todo puede ser objeto de pregunta, todo puede ser objeto de análisis, de puesta entre paréntesis, de experimento mental, incluso las creencias de los sujetos, ¿vale? Porque en el diálogo filosófico no solo se cuestiona el objeto que tenemos entre manos, el concepto, sino también se cuestionan los propios participantes, porque es su pensamiento el que hay ahí. Cuando hay cierta resistencia a cuestionar algo, eso es un objeto muy rico de trabajo. Aquí los socráticos lo saben bien, que hay mucho de uno mismo en cada una de sus opiniones y el propio apego a cuestionar ciertas cosas es ya de por sí una mina de oro filosófica, ¿vale? Y es importante que personalmente no buscamos conclusiones, pero tampoco es una apología de la confusión, ¿vale? Sencillamente entiendo que la filosofía, aparte de intentar dar respuestas, su verdadera potencia es la creación de preguntas, porque la pregunta vectoriza el pensamiento, la pregunta abre espacios, crea realidades realmente, y eso es mucho más filosófico que el dar respuestas concretas. Ahora, ¿la gente se lleva a conclusiones? Por supuesto, somos seres teóricos, buscamos eso, pero no es la finalidad, es un producto indirecto, digamos. Por dar más matices, es interesante acompañar a los participantes haciendo algo que yo llamo sensorializar el trabajo filosófico, es decir, ver los conceptos y creencias, intentar experimentarlos de forma plástica, de forma visual, ¿vale? Porque ¿qué es un concepto? ¿Qué es una creencia? Es básicamente algo que se enfoca a una parcela, a una porción de la realidad e intenta tomar su forma para representarla, ¿no? Pues bueno, imaginémoslo así, un concepto, una idea, como una masa y así podemos preguntarnos, bueno, ¿se adhiere bien a la realidad? ¿Qué formas toma? ¿Qué maleabilidad tiene? ¿A qué formas tiende? ¿Hasta dónde podemos estirarlo? ¿Qué no nos permite? ¿Vale? Simplemente por
por ayudar a la mente a utilizar los sentidos a la hora de pensar, que no es algo que solamos utilizar, y utilizar la abstracción de una forma diferente. Es como una especie de artesanía conceptual que nos acerca a la mesa que no separa, sino que une a los participantes del diálogo, y realmente es un elemento importante del proceso, porque yo siempre le explico que la mesa, bueno, no lo he dicho, pero suelo hacer esto en cafeterías, ¿vale? Entonces, la mesa no es el sitio solo donde se sujetan sus tazas de café y de té, sino que realmente es el sitio al que van todas y cada una de sus aportaciones. Entonces le digo, visualizad cómo hay un trabajo como manualidades, pero de conceptos, realmente. Todos nos acercamos a la mesa y trabajamos con ellos. ¿Qué conseguimos con esto? Y visualizando que las aportaciones van a la mesa y tal, que la gente se desprenda de aquello que dice. Les cuesta, pero la idea es eso. Tu aportación deja de pertenecerte en el momento en el que la has lanzado a la mesa. ¿Por qué? Porque ya pertenece a todos. Con esto, ¿qué evitamos? No es que no me has entendido, es que yo quería decir, sí, vale, pero esto es un problema hermenéutico en el que nos enfrentamos todos. Tú querías decir algo, pero quizá tu intervención o tenga más ideas o pueda ir a más en otra persona. Entonces, no corrijas al otro que está trabajando tu idea. Espérate a ver qué dice, porque quizá pueda aportarte mucho más. Quizá tenga una carga filosófica, aquello que estás diciendo, que te desborde, que ni siquiera conoces. Así frenamos el sesgo interpretativo que ponemos a cada una de nuestras intervenciones, ¿no? Y por hablar un poco del funcionamiento, bueno, como siempre, pues turnos de palabra, ¿no? Que yo siempre digo que soy muy mal moderador, así que si alguien puede hacer de moderador, pues mejor, porque bastante tiene uno. Y cuestiones básicas. Cuando uno interviene, brevedad absoluta, siempre. ¿Por qué? Por una cuestión de atención. Es que los discursos largos aburren. Y eso nos pasa a todos. Todos hemos estado en clase, pues entonces lo hemos experimentado. Ya está. Necesitamos que sea una cosa breve, porque si yo sé que una persona se va a alargar, me aburro. O sea, conciso. Si no puedes expresar una idea de forma breve, probablemente no puedas expresarla. ¿Vale? Ejemplos, sí, pero si son absolutamente necesarios. A veces tapamos la falta de comprensión de algo utilizando muchos ejemplos. No nos aporta nada. Hay ejemplos muy ilustrativos. Entonces no es un veto al ejemplo. Pero muchas veces la gente engancha con uno, con otro y se carga el criterio de la brevedad, así que no nos sirve. Y para mí el más importante, la claridad. Es imprescindible que haya claridad. El diálogo filosófico así entendido es una lucha constante contra los discursos vacíos y los conceptos opacos. No nos sirve para nada. Entonces, si algo de lo que estás diciendo no es claro, mejor no lo digas. Y sobre todo, todos tenemos nuestro trasfondo, nuestros estudios. A veces hay filósofos, pero normalmente siempre hay gente de otras disciplinas o de ninguna disciplina. Y es muy útil a veces el presentar un concepto, por ejemplo, de la psicología o de cualquier otra disciplina, pero siempre que se utiliza un concepto ajeno hay que saber explicarlo. Porque si uno no sabe explicarlo, básicamente está utilizando una palabra que desconoce su contenido. Pero si la explica, eso puede pasar a formar parte de la artillería conceptual que cada uno de los participantes tiene, y se da un aprendizaje lingüístico que es muy útil y que es verdaderamente necesario, ¿vale? Cuando uno no interviene, también está participando. Sabéis que constantemente estamos interactuando, esto del lenguaje verbal que está ahora muy de moda, pero bueno, somos productores de semántica, siempre estamos transmitiendo algo. Cuando uno no está hablando, que no participando, como digo, es muy importante intentar seguir el curso del diálogo, ser valiente y levantar la mano y decir, si es necesario, no sé por dónde vamos, me he perdido, ¿vale? Y también observarse uno mismo, porque aunque uno trabaje un concepto, el pensador del concepto también se pone sobre la mesa y puede pensarse a sí mismo. ¿Cómo me estoy viendo en el diálogo? ¿Cómo estoy participando? ¿Qué dice eso de la confianza en mí mismo? Cuando levanto la mano, espero nervioso mi turno de palabra, estoy escuchando lo que dicen los demás. ¿Qué dice eso de mi apertura mental o de mi curiosidad o de mi fe en lo que puedan aportarme los demás? Dice poco, ¿no? Me incomoda no estar de acuerdo. ¿Qué dice eso de mi capacidad de cambiar de opinión? Simplemente matices, ¿no?, que uno puede realmente. Y es muy importante que la gente se suelte, cumpla los criterios, pero que se permita participar, porque vivimos en la sociedad de la vergüenza y del no.
Siempre que viene alguien nuevo al diálogo filosófico, yo lo digo al principio del diálogo, digo, los que vengáis nuevos, que habéis venido con un amigo, a que le habéis dicho a vuestro amigo, yo voy, pero solo para escuchar. Y todos se ríen porque es un fenómeno habitual, todo el mundo dice eso. Digo, no privéis a los demás de vuestras ideas, por favor. Y esto les demuestro que es una tontería cuando hago una ronda de presentación que lo hago adrede, ¿no? Digo, venga, yo soy Omar y, bueno, presentar. Acaban y le haces ver qué ha pasado. Conforme ha ido empezando, la cosa se ha ido acelerando, como es una carrera, acabamos al final, digo, bueno, habéis fijado que se ha ido acelerando, ¿no? Queríais quitaros esto de en medio. A que se os va a salir el corazón por la boca. Y se ríen porque están nerviosísimos. Digo, ¿os dais cuenta de que el miedo que tenéis es a abrir la boca, no a equivocaros? O sea, que creéis que tenéis un juicio negativo sobre vuestras propias posibilidades mentales, pero no se me ocurre algo más fácil que os pueda pedir que decir vuestro nombre. La posibilidad de error es baja, ¿vale? Pero habéis tenido mucho miedo, ¿vale? Luego, no es un juicio sobre vosotros. Permitíos hablar. Aparte, una de las cosas que digo siempre es levantar la mano, lanzar una pregunta a la mesa, simplemente, y podéis aportar eso. Es mentira, porque luego siempre les digo, ahora respóndela tú. Pero bueno, eso luego ya están dentro, así que ya... hay que hacer trampa de vez en cuando, no se puede estar honesto. Bueno, en relación a la temática, también yo he visto algunos diálogos filosóficos en los que, no sé si lo habéis encontrado en vuestra ciudad, que pone individuo, sociedad, capitalismo, nihilismo, y ese es el tema, ¿vale? Que son unas 8.000 tesis doctorales, ¿no? Y pretenden tratarlo en hora y media o en 2 horas. No. Yo recomiendo o un concepto o una pregunta. Yo al principio trabajaba también con una pregunta concreta que no tuviese muchas presunciones, ¿no? Pero trabajar con conceptos es interesante. La pregunta ya cerca, como decimos, la pregunta orienta, pero si tú utilizas un concepto, ahí te das cuenta de que realmente va a ir hacia donde los participantes necesiten que vaya o donde le interese, porque tú puedes repetir un mismo concepto en un diálogo filosófico, incluso con los mismos participantes, y no va a ocurrir lo mismo, porque el concepto, la complejidad de la realidad supera con creces a la del lenguaje. Entonces siempre va a haber muchas cosas que trabajar, ¿vale? Y yo le dejo que elijan el tema en el blog, pongo una encuesta y ellos lo votan también para lavarme un poco las manos de... Luego, si no os gusta el tema, lo habéis votado vosotros, o sea que no me contéis historias. Y empiezo leyendo una lectura de una definición general, ¿no? Que es como la base social que tenemos. ¿Cómo entendemos este concepto? ¿Cómo entendemos el azar? El último fue sobre la maldad. ¿Cómo entendemos esto? Vale. Y antes de leerlo les pido que vayan pensando la clase de preguntas que ellos consideran que son fundamentales para trabajar ese concepto. Es decir, que aunque no la utilicemos y no trabajemos con ella, queden en la mesa, porque hay que mencionarla aunque sea, y cualquiera de los participantes puedan llevársela a casa, porque esto es un trabajo que, bueno, dejamos la opinión personal en la puerta, pero luego volvemos a salir a la calle y la idea es llevarse más de lo que uno traía, ¿no? Y leo las definiciones. Normalmente cuando alguien ya están atendiendo a esa clase de definiciones, ya están pensando, pero bueno, ¿quién ha escrito el diccionario? ¿Vale? O sea que ya cuando uno tiene esa actitud crítica ya hay una base de rechazo, pero bueno, ¿qué se presupone al decir esta clase de cosas? Y ya iniciamos solo con eso, ¿no? Suelo recoger también como una batería de preguntas, las voy anotando. Eso lo hacía al principio por si había momentos de estancamiento, ya no me los encuentro, pero bueno, es interesante también tener eso. Y inicio el diálogo con la pregunta que creo que siempre tiene que poner el filósofo, que es la pregunta ontológica. ¿Qué es? Y lo que sea. Esto es muy importante. Hombre, la pregunta ontológica va a estar siempre presente, constantemente. ¿Qué es algo? Siempre lo vamos a utilizar. Pero el problema es que si no dedicamos la primera parte, mínimo, a trabajar qué entendemos por un concepto, lo que nos vamos a encontrar va a ser gente que utiliza la misma palabra comprendiendo cosas diferentes. Y vamos a tener una apariencia de diálogo, una apariencia de interacción que no se va a dar realmente. Entonces, hace falta esa precisión conceptual está siempre presente, pero al principio tiene que ser única y exclusiva. Vamos a trabajar esto, a qué nos estamos refiriendo. Y luego ir dejando que la cosa fluya, digamos. ¿Cómo? En mi opinión, la tarea del filósofo práctico en este ámbito no es dar lecciones, no es enseñar. De hecho, si se puede, no es dar ni siquiera su opinión. No eres, el filósofo no es un participante en el diálogo, ¿vale? Es un facilitador.
Su tarea es la de dinamizar. Que el pensamiento no se asiente, que si un diálogo dura 2 horas, si todo el mundo está de acuerdo con algo, la tarea del filósofo es lanzar argumentos en el sentido opuesto, para desestabilizar. Necesitamos crear un pensamiento nómada, que esté incómodo. Ya habrá certezas cuando acabemos el diálogo, ¿vale? Pero tiene que ser una cosa constante, problematizar y rendir culto, como decía, a la complejidad del concepto que tenemos entre manos. No permitís que el pensamiento se estanque, ¿vale? En la vida necesitamos certezas, pero bueno, hay quien dice, ¿no?, que filosofar es dejar de vivir, ¿no, Oscar? Pues eso. Y bueno, la tesis básica de esto, y con esto ya acabo, es que filosofar, antes de ser una actividad especializada, profesionalizada, académica y demás, es una experiencia humana, es una actividad general que todo el mundo practica, sea consciente o no, de mejor o peor manera. Por lo tanto, el crear un espacio en el que diferentes personas tengan o no formación filosófica, que esto es lo bonito y es lo básico, tengan o no formación filosófica, sean capaces de pensar en grupo, en un curso común de diálogo en el que se vayan trascendiendo las diferencias de opinión y sean capaces de albergar esas contradicciones, pero yendo en un curso común de manera que esas personas lleguen más lejos en su ruta filosófica de lo que habrían llegado en privado, que consigan más preguntas, que aprendan mucho más. Eso es una tarea que, no sé si decir la más bella, pero vamos, junto a la consulta filosófica individual, yo creo que es de las cosas más bonitas que puede hacer un filósofo, aparte de la docencia. Y bueno, esta es mi propuesta, estos son los matices que quería mostrar. Esta es también mi invitación y el reto que también os lanzo por si alguno quisiera. Y bueno, muchísimas gracias.